Bueno, bienvenido, doctor Hugo Plata. Muy buenos días. Muy buenos días. Para hablar acerca de este tal, tema doc? que es tan importante, y es que muchas veces cambiamos de dieta para bajar de peso o cambiamos de dieta por salud y no nos damos cuenta, seguimos con nuestros mismos hábitos y no nos damos cuenta que podemos tener una afección como la anemia. La anemia. Nos lo dicen mucho porque nos falta color o nos falta energía, pero ¿cuáles son las características de la anemia, Bueno, doctor? una de las cosas importantes es definir qué es la anemia. Es un Perfecto. conjunto de signos y síntomas que acompañan a la disminución de la hemoglobina de la sangre, de los glóbulos rojos. De los glóbulos rojos. ¿Qué es la hemoglobina? Es una molécula que captura el oxígeno y lo lleva a los tejidos. Ajá. Entonces, es una de las moléculas más importantes, vital, definitivamente. Cuando disminuye la cantidad o concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo, esto se llama anemia. ¿Sí? ¿Cómo se detecta? Bueno, primero pueden ser los síntomas que bien comentabas. Un cansancio, palidez, dolor de cabeza, no me quiero ni levantar, etcétera. No necesariamente relacionado con el peso. con el tipo de hábitos de alimentación, sino puede ser el efecto de múltiples causas. Ni tampoco, doctor, el que esté demasiado delgado una persona, ¿no? Esto también es un mito. O sea, No puedes necesariamente. tener obesidad y tener anemia. Definitivamente, y viceversa. Puedes ser muy delgado y tener un nivel de sangre muy bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca que entonces Hay esto múltiples causas. parezca? Puede ser como que limitado a dos condiciones importantes. Una poca producción o un exceso en la pérdida de, ¿no? Vamos a hablar. Entonces, si por ejemplo tenemos un sangrado, que puede ser un sangrado agudo o un sangrado que va poco a poco, por ejemplo en una úlcera gástrica, que tiene un sangrado o una gastritis erosiva, está teniendo un sangrado constante poco a poco y que finalmente termina en anemia, ¿no? Eso es Se está perdiendo un sangrado sangre exactamente, internamente. sí, pero no se detecta porque es a nivel micro, pero después de un tiempo ya se manifiesta como anemia. ¿Ok? Ok. Ese puede ser una de las causas, un sangrado agudo de un accidente, la pérdida inmediata lleva a una anemia aguda también, ¿no? ¿De la Esas son, menarca también entraría en este más rubro? bien la menstruación exagerada También. o muy abundante puede llevar a la larga anemia. Entonces es pérdida, esa es una de las causas. Y la otra es una mala producción, o sea que no hay una buena producción de glóbulos rojos o de hemoglobina por N número de enfermedades. Hay una cantidad que nos tardaríamos todo el programa es en decir, decirlas. la anemia viene por lo general acompañada de otra afección, ¿no? Sí, es consecuencia de. Sí. No es una enfermedad per se, sino es un síndrome que se manifiesta por otras enfermedades. Por ejemplo, entonces hablemos de enfermedades de pérdida, ya comentamos, un sangrado agudo, la menstruación En o exceso, hipermenorrea, le llamamos también, sangrados abundantes, son de las causas más frecuentes. ¿Sí? Los problemas gastrointestinales con sangrado, gastritis También. erosiva, o alguna úlcera gástrica, son pérdida constante. Esas son en cuanto a pérdida. En cuanto a producción, bueno, tenemos desde la anemia plástica, que es una enfermedad en la cual no se producen glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. La médula ósea es esa estructura del hueso, de los huesos largos, donde se producen glóbulos rojos. Ahí es donde se producen los glóbulos rojos. Ahí hay en otros lugares, en vaso también hay un poco de producción, pero básicamente médula ósea. Por ejemplo, la exposición a ciertas sustancias que son tóxicas para la médula ósea puede producir una anemia que le llamamos anemia plástica, pero no nada más deja de producir glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? No, Eso, todos los componentes de la sangre. Claro. Eso es algo grave Sí. por exposición, por ejemplo, a benceno o a sustancias que le llamamos mielotóxicas. Mielotóxicas porque afectan a la médula ósea. Entonces es una de las frecuentes. Hay anemias consecuencia de enfermedades congénitas, por ejemplo. También. Talasemia, anemia de ¿Por mala planocitos. alimentación se puede uno enfermar de anemia? Sí, claro, cuando la alimentación no lleva suficientes niveles de hierro, ácido fólico y vitamina B12, son como tres de los componentes importantes para la formación de glóbulos rojos y de hemoglobina. Entonces la deficiencia en la ingesta de estos o una mala absorción también. Pues sí. O sea, puede ser que sí comamos bien, pero no se absorbe por algún problema a nivel gástrico. Entonces, como les digo, las causas son múltiples, o sea,
Siempre que hay un cuadro de anemia, que normalmente se detecta, bueno, sí por síntomas, entonces hace un estudio de laboratorio que se llama biometría hemática, ¿sí? Y ahí se ve que los niveles de hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos están por abajo de lo normal, ¿sí? Ok. Vamos a hablar de que la hemoglobina en términos normales anda entre 14 y 16 miligramos, ¿no? Cuando anda por abajo de eso, ya se puede pensar en anemia. ¿Cómo se trata, doctor? Depende de la causa. O sea, una vez que se detecta la anemia, la más frecuente es la deficiencia de hierro. Esa es la más importante. Incluso la del sangrado paulatino, lento, puede haber deficiencia de hierro. Ahí se trata con hierro, ácido fólico, etcétera. Pero hay que investigar la causa. Si el problema está a nivel endocrino, a nivel de una enfermedad congénita, a nivel de médula ósea, pues hay que tratar la causa, porque no nada más se trata, pero hay anemias que requieren hasta una transfusión. ¿Sí? Si son tan fuertes, sobre todo las agudas, por sangrado requieren transfusión. Por ejemplo, doctor, ya sabemos cuál es la causa. Ajá. ¿Salimos rápido de la anemia ya con el tratamiento o es un proceso largo? Depende de la causa. Ok, O pero sea, supongamos que ya hay anemias, sí. tenía úlcera, ya quedó la úlcera, ahora para subir estos niveles es Sí, difícil. puede ser rápido. Si el tratamiento es solo con medicamentos sin transfusión, es un poquito más lento el proceso. Pero al término de 3 meses ya podemos estar en niveles normales. Si ya se solucionó la pérdida, ¿no? Sí. Exacto. Si es un problema de producción, eso ya es más delicado, porque se trata de investigar qué es dónde está fallando la producción. Entonces, si no nada más es deficiencia de hierro, ácido fólico o vitamina B12, sino que hay algo en la médula ósea que está impidiendo que se produzcan, el estímulo. O, por ejemplo, hay anemia derivada de la insuficiencia renal crónica. Claro. ¿Por qué? Porque cuando no está funcionando bien riñón, no se produce una sustancia que se llama eritropoyetina, que es la que estimula la producción de glóbulos rojos a nivel de médula. O sea, el organismo, ustedes saben que está perfectamente Todo interconectado, y si falla alguna de las vías de producción, pues ya está fallando la producción misma, ¿no? Claro. Entonces, identificar si es una enfermedad de tipo endocrina, por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, todo eso puede ocasionar anemia. Entonces, lo importante es ir al médico, el médico internista normalmente lo maneja, o ir con el hematólogo, si no se soluciona en el primer nivel de atención. Pero Perfecto. siempre, en tanto Con el estos hematólogo síntomas, es el especialista. el hematólogo es el especialista para dar la solución final. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hay que saber escuchar nuestro cuerpo.